Muy buenas a todos, bienvenidos a Linus Akalos en este nuevo vídeo, 11 de diciembre, 6 de la tarde, primer vídeo del jueves. Hoy, en este vídeo, en este primer vídeo del jueves, voy a daros unas claves, voy a utilizar un ejemplo que va a ser muy gráfico y para daros unas claves de un concepto que creo que nunca hemos explorado en el canal y creo que es muy importante que todos entendamos. Un concepto dentro de lo que viene siendo el marco de la guerra híbrida, ¿no? De la guerra asimétrica. Vamos a estudiar un concepto nuevo, nuevo aquí en el canal, no nuevo de antes, sino que estoy asistiendo desde que se inventó la guerra, ¿verdad? Pero bueno, aquí en el canal, ¿verdad? Que nunca lo había tratado. Y es el concepto de PsyOps, el concepto de guerra psicológica, ¿vale? Y lo vamos a estudiar porque creo que es un concepto que en Occidente y sobre todo en el ámbito de la gente que les interesa por los temas militares es poco conocido, pero tiene una relevancia súper importante, ¿vale? Y hay países que lo practican de manera muy extensiva, que invierten muchísimo dinero y muchísimos recursos en este tipo de conflictos asimétricos y este tipo de operaciones asimétricas. Y vamos a conocerlo de la mano de un ejemplo muy interesante. Si tienes curiosidad por saber qué ejemplo es y qué son las guerras psicológicas, coge palomita, suscríbete si no lo estás, activa la campanita para no perderte vídeos sobre mis vídeos y vente conmigo, que vamos a conocer de primera mano las PsyOps y la guerra psicológica con el misil hipersónico chino YKJ-1000. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar dando un poquito de contexto general, ¿vale? Vamos a empezar dando un contexto general sobre lo que son los misiles hipersónicos. Primero vamos a refrescar conceptos, ¿vale? Primero vamos a recordar lo que es un misil hipersónico. Mira, un misil hipersónico básicamente se define como un vehículo que opera a velocidades superiores a Mach 5, ¿vale? Como sabéis, Mach es la unidad de medida sobre todo en aeronáutica, para medir la relación entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido, ¿de acuerdo? Que a nivel del mar, la velocidad del sonido es de unos 343 metros por segundo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que todo aquello que supere esta cifra, pues es capaz de romper la barrera del sonido. Y dependiendo de a qué escala lo haga, pues así será esa velocidad, ¿verdad? En este sentido, Mach 5, que sería a partir del umbral a partir del cual se considera velocidad hipersónica, está en los 6.174 km por hora, ¿vale? Hay dos tipos principales de misiles hipersónicos. Por un lado tenemos los HCM, o misiles de crucero hipersónicos, que son aquellos que mantienen una propulsión sostenida mediante un motor scramjet, ¿vale? Básicamente un motor de combustión ramjet supersónico, un motor de reacción, donde el aire entrante se comprime a velocidades supersónicas para combustionar combustible sin necesidad de turbinas móviles. Y por otro lado tenemos los HGV, o vehículos de planeo hipersónico, ¿vale? Son lanzados por un cohete que hace de impulsor inicial y que luego van planeando por la atmósfera superior, maniobrando para evadir defensas antimisiles. Claro, estos vectores, ¿vale? Este tipo de sistemas revisten de una complejidad muy importante. Lo primero que tienen que resolver, ¿vale? Lo primero que tienen que resolver son las temperaturas extremas a las que están sometidos por culpa del rozamiento aerodinámico. Hay que entender que cuando alcanza estas velocidades, pues todo lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Cuando vemos las películas de ciencia ficción, como una nave espacial entra y va como el fuego ¿no? Alrededor. Bien, ese es el rozamiento que se produce con la atmósfera a velocidades muy elevadas, ¿vale? Y esto hace que la temperatura en la zona donde está friccionando, porque tened en cuenta que está luchando contra la atmósfera para penetrar en la atmósfera. Por esa zona se alcanzan temperaturas muy altas, incluso superiores a los 1000 grados centígrados. Y además tiene que lidiar con el problema de las comunicaciones. Y es que cuando se alcanzan estas temperaturas, en la reentrada en la atmósfera, en esa parte de la trayectoria balística,
lo que ocurre es que se forma un fenómeno que se crea un plasma de gas ionizado que forma una envoltura alrededor del sistema, alrededor del vector, del vehículo, ¿vale? Esto ocurre a velocidades hipersónicas y esto genera que se bloqueen señales de radio durante minutos, ¿vale? Durante minutos enteros. Claro, esto evidentemente hace que durante mucho tiempo el misil vaya ciego, ¿vale? Obviamente esto se puede evitar, pero requiere de tecnología muy compleja y muy cara, ¿vale? Y muy costosa. No puedo dar los datos, pero yo este tema os puedo decir que lo conozco bastante bien, ¿vale? Bastante bien. Hasta ahí puedo leer. Bien, ¿qué pasa con China? ¿Cómo está China en este ámbito? Mira, China en este ámbito, en pruebas reales, con HGV, con estos vehículos de planeo hipersónico, como por ejemplo los DF-17, ¿vale? Que son los misiles hipersónicos. No sé si estos son los asesinos de portaaviones famosos, o son los DF-21, ¿vale? Los asesinos de portaaviones son estos misiles hipersónicos que tiene China, que supuestamente son asesinos de portaaviones, pero todavía no han hundido ninguno, ¿verdad? Pero bueno, ahí están. Bien, pues en estas pruebas que se han hecho con el DF-17, se han dado cuenta que este bloqueo de comunicaciones puede llegar a durar hasta 5 minutos en esa fase de reentrada. Lo cual significa que para poder guiar el misil correctamente, posicionarlo, etcétera, se requieren antenas conformes especializadas para poder penetrar el plasma. O sea, es una tecnología que no se puede improvisar con componentes civiles. Y ahora vais a entender por qué digo esto, de los componentes civiles. Tú no puedes utilizar componentes que puedes encontrar en un teléfono móvil o en un ordenador convencional para este tipo de operaciones, ¿vale? Porque revisten de una complejidad muy importante. Entonces, claro, ¿y por qué estoy hablando de esto de la tecnología civil? Porque mirad, el misil este del que os he hablado al principio, el YKJ-1000, es un misil hipersónico que ha desarrollado China. Ahora explicaré más en detalle. Pero una de las cosas más llamativas o que más ha llamado la atención de la gente en redes sociales y de los mentideros y tal es la cuestión de que está fabricado con componentes civiles, con componentes que vienen del ámbito civil para reducir costes. De manera que claman que el misil hipersónico puede llegar a costar solamente unos 99.000 dólares. Fijaros, ni 100.000 ni 98. 99.000 dólares. Más o menos aproximadamente lo que un Tesla, ¿verdad? Lo que un Tesla. Bien, ¿por qué hace eso China? ¿Por qué dice que vale eso? Bueno, pues China hace esto por un concepto que es el que quiero explicar en este vídeo usándolo de ejemplo, que se llama PsyOps, ¿vale? En estas operaciones de guerra psicológica, básicamente China quiere proyectar una imagen de sí misma con mucha más fuerza de la que en realidad tiene, insinuando una superioridad que obligaría a Occidente a invertir miles y miles y miles de millones en contramedidas. En otras palabras, yo te digo que estoy muy fuerte, que te puedo matar de un puñetazo, y tú, por miedo a que yo te mate de un puñetazo, te vas y pierdes parte de tu vida en el gimnasio intentando ponerte muy fuerte para evitar que yo, que a lo mejor no tengo ni media hostia, te mate a golpe. Eso es básicamente lo que intenta China. Con este tipo de operaciones de guerra psicológica intenta proyectar una imagen de fuerza superior a la que realmente tiene para forzar tanto a Europa como a Estados Unidos a invertir mucho más en defensa y destinar muchos más recursos de los que necesitarían en realidad para contrarrestar esa fuerza. Eso es lo que básicamente hace. Eso es lo que básicamente hace. Un ejemplo de estas inversiones millonarias es el sistema THAAD, ¿vale? T-H-A-A-D. La sigla en inglés de Terminal High Altitude Area Defense. Un interceptor estadounidense de alta altitud que cuesta entre 12 y 15 millones de dólares por unidad. Los sistemas de antimisiles THAAD cuestan entre 12 y 15 millones de dólares por unidad, ¿vale? Eso es básicamente un ejemplo de cómo una aparente amenaza, porque tenéis que entender una cosa. Claro, alguno puede decir aquí en este punto, pero Lai no. ¿Usted cree que los gobiernos son imbéciles? ¿Cómo van a gastarse ese dineral si en el fondo saben que no es más que un bluff, perdón? Pues mira, lo hacen porque, por la misma razón por la cual nadie realmente se mete
con Corea del Norte y nadie realmente se mete a fondo contra Rusia o contra Putin. La misma razón. Y es, en el caso de Putin o de Corea del Norte, la amenaza de utilizar una respuesta nuclear. Claro, y aquí es donde uno puede decir, pero no lo va a hacer, todo el mundo sabe que no lo va a hacer, ya, pero ¿y si sí? Los gobiernos no pueden jugar con probabilidades tan remotas o tan peregrinas como yo creo que no lo va a hacer. No, yo creo que no lo va a hacer, no le sirve a un gobierno. No les sirve. Entonces prefieren gastar o invertir más dinero en sistemas defensivos contra esa posible amenaza, aunque esa amenaza pueda ser irreal, que no gastarlo. ¿Entendéis? Por eso las operaciones de PSYOPs, de guerra psicológica, son importantes, porque fuerzan a tu enemigo a malgastar recursos, o a gastar, no malgastar, gastar más recursos de los que debería. Pero bueno, basta de cháchara, ¿no? Vamos a hablar un poquito del IKJ1000, del YKJ1000. Y para eso nos vamos a valer de un vídeo promocional, para ilustrarlo un poquito, ¿vale? Un vídeo promocional, y así, este sería el misil. Voy a quitar el volumen para que nos podamos ir. Este sería el vídeo promocional del misil. Vamos a entrar al meollo. ¿Qué es el YKJ1000 o también conocido como Yukon G-1000? Que podría traducirse básicamente como viajero del espacio. Bien, este misil fue revelado el pasado 25 de noviembre del año 2025, ¿vale? Por la empresa Lincoln Tianxin Technology, ¿vale? Una empresa privada, completamente privada china, fundada en el año 2018 y que inicialmente estaba enfocada en cohetes reutilizables, en SLV, no en armamento estatal. O sea, para que os hagáis una idea, esta empresa es el equivalente chino a nuestra PLD Space, ¿vale? Que tiene los Miura y demás. Eso es básicamente esta empresa. Un equivalente. Fijaros ahí, esta imagen se hizo muy famosa porque circuló en redes porque la imagen era como atacando Japón, ¿verdad? Atacando Japón. Era un poco la imagen que se veía ahí, ¿no? Esa era claramente Japón y como los misiles impactan. Bien. El hecho ya de que hablemos de una empresa civil que hasta hace poco fabricaba simplemente cohetes SLV reutilizables para poner cosas en órbita y volver, o sea, PLD Space, ya es algo inusual. Ya es algo inusual. ¿Por qué? Porque en China los desarrollos hipersónicos suelen estar siempre en manos de conglomerados estatales. Conglomerados estatales como por ejemplo la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, CASC. Bien. Pero bueno, ¿qué es técnicamente el YKJ? Vale, el YKJ es un HGV, un planeador hipersónico con un cohete, ¿vale? Es lanzado desde o sea, es impulsado inicialmente por un cohete para el lanzamiento, seguido de un planeo hipersónico. Su diseño le permite desplegarse, por ejemplo, desde contenedores de envío estándar, por ejemplo, contenedores, pues como los contenedores de barco, ¿vale? Desde un container de barco. Ahí, por ejemplo, estamos viéndolo montado sobre un camión, ese container, y el misil. En teoría le permite desplegarse de esta manera. Por ejemplo, de hecho, es muy parecido al sistema Club K. No sé si conocéis el sistema Club K, es un sistema ruso que va montado en plataformas móviles por carretera y es ideal para camuflarlo como carga civil. Es decir, tú lo puedes meter en un container, pues como ese que estáis viendo, montado sobre un camión civil normal y corriente, y desde ahí puede desplegarse y ser lanzado. O sea que puede camuflarse bastante bien, mantiene un alto grado de discreción. Esto es fundamental porque uno de los momentos más débiles de un misil hipersónico es precisamente en el momento del lanzamiento, mientras va cogiendo altura para coger la trayectoria balística. Claro, si en ese punto ha identificado, puede ser destruido con relativa facilidad, pero claro, si está camuflado en un container de barco sobre un camión civil, nadie podría imaginarse que eso es un misil hipersónico, ¿vale? Que eso es un misil hipersónico. Bien, ¿cuáles son las capacidades de este misil? Técnicamente las capacidades de este misil le dan aproximadamente un alcance de 1300 kilómetros y tiene la capacidad de alcanzar Mach 7. Mach 7 significa unos 8600
8.644 kilómetros por hora para ser exactos, ¿vale? En atmósfera estándar. Tiene la capacidad de evadir sistemas de defensa, como por ejemplo el Aegis, el sistema de combate naval que llevan también nuestras fragatas, o el TAAD, ¿vale? Una de las cosas que incluye también es guiado autónomo con inteligencia artificial para reconocimiento de objetivos vía cámara. Y lleva un sistema de navegación basado en Beidou. Beidou, como sabéis, es el sistema GNSS chino, ¿vale? Es como el equivalente al... Ya sabéis que GNSS es una señal satelital y puede ser GPS, puede ser GLONASS, que es el ruso, o puede ser Beidou, que es el chino, o el Galileo, que es el europeo, ¿vale? Bueno, pues se basa en Beidou, hay una cosa muy interesante del YKJ que me parece relevante comentar. Usa una cosa que en inglés se llama trayectorias skip glide. ¿Qué significa skip glide? Literalmente significa salto planeo. El vehículo rebota en la atmósfera para extender el rango. Esto lo hace más predecible, por ejemplo, para cualquier radar over the horizon, para cualquier radar de horizonte que son capaces de detectar distancias extremas. Pero claro, esto realmente es capaz de hacerlo un misil con tecnología civil. Estas capacidades de salto planeo, estas capacidades de alcanzar Mach 7, etcétera, ¿se puede hacer de verdad con el ámbito civil? Yo creo que realmente aquí estamos entre, una vez más, un intento de China de demostrar unas capacidades que realmente no tiene, promocionarlo como side ops. Anuncian un misil barato que vale unos 700.000 yuanes chinos, que viene siendo, pues eso, 99.000 dólares. Sugieren que pueden producirlo en masa, provocando saturación de cualquier tipo de defensa occidental y forzándonos a repensar nuestra estrategia en el Indo-Pacífico. Ese es el objetivo de este tipo de operaciones. O sea, China consigue con el mismo sistema dos cosas. Por un lado, un sistema que funciona, que es operativo, de un misil hipersónico, y por otro lado consigue dar una impresión o una señal de que ellos pueden fabricar esto en un número tan apabullante que haya que repensar la estrategia de defensa dentro del Indo-Pacífico, ¿vale? Y eso hace que, eso claro, evidentemente puede generar para Estados Unidos y para su aliado de la región un auténtico problema. De hecho, en el vídeo fijaros que es curioso que el misil impacta en Japón. O sea, claramente tiene un enfoque Indo-Pacífico total. O sea, claramente es un mensaje a Estados Unidos, a Corea del Sur, a Japón, diciendo, oye, que yo tengo aquí esto y yo puedo producirlo esto en masa porque cuesta 2 duros. Eso es básicamente lo que se está pretendiendo. Pero vamos a ver si verdaderamente, en la siguiente sección, vamos a ver si verdaderamente esto es posible. Este misil hipersónico creado con tecnología civil, esta maravilla de la ingeniería, ¿es posible? ¿Existen atajos en ingeniería? Bien. Pues mira, lo más controvertido quizás que tiene este misil es la afirmación de que está utilizando materiales civiles baratos. Por ejemplo, en concreto, hablamos del espumado, un material ligero con burbujas de aire que sirve para aislamiento térmico en edificios, básicamente. Aislamiento térmico en edificios. Esto lo están utilizando, este concreto espumado lo están utilizando para el recubrimiento térmico. Además del misil, ya hemos visto antes que supera los 1000 grados ampliamente el calor que se genera en un misil de estos en la reentrada en la atmósfera, ¿vale? Y eso normalmente se disipa el calor con materiales carbocerámicos, que son extremadamente caros pero muy eficaces. Aquí China clama que lo puede hacer lo mismo con aislante térmico para edificios, ¿vale? Con aislante térmico para edificios. Bien. Además, se utilizan tuercas supuestamente de separación eléctrica en lugar de tuercas explosivas y componentes electrónicos de drones DJI normales, civiles, de toda la vida. Claro, utilizamos este tipo de materiales, este cemento, este concreto espumado, estos tornillos con separación eléctrica, estos materiales, estas placas o sistemas electrónicos procedentes de drones, hace que en teoría
el coste del misil baje aproximadamente a unos 99.000 dólares americanos. Claro, si lo comparamos con el SM-6, el Standard Missile 6 estadounidense, que ronda los 4 millones de dólares, pues es un pico. De 99.000 dólares a 4 millones es una diferencia muy importante. Muy importante, ¿vale? Yo os digo una cosa. En ingeniería, a mí la experiencia me dice que no existen los atajos. Y que los atajos cortos traen, como decía Merry y Pippin en El Señor de los Anillos, los atajos cortos traen retrasos largos, ¿vale? Y esta es la realidad. No se pueden saltar años de desarrollo de ingeniería en unos pocos meses o unos pocos años, porque eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido. Voy a concretar, de hecho, por qué creo que esto es una tontería. Lo primero de todo es el concreto espumado. El concreto espumado resiste una temperatura máxima de unos 1000 grados centígrados, ¿vale? En usos civiles. Claro, en un misil hipersónico, las temperaturas en Mach 7 que se puede alcanzar por culpa del rozamiento aerodinámico, pica, o sea, llega al límite en más de 2000 grados centígrados. O sea, que supera en más del doble la capacidad de este concreto espumado para resistir el calor. Esto causaría una ablación insuficiente, la ablación es la vaporización controlada para disipar el calor, y generaría un fallo estructural, con riesgo incluso de explosión en el aire. ¿Vale? Porque el calor llegará a la cabeza explosiva. O sea, esto es inviable. Ese tipo de materiales son inviables. No hay material civil que pueda resistir esa temperatura. No existe. No existe, ¿vale? De hecho, China, que sí que tiene tecnología hipersónica, que la desarrolla, que la construye, que la fabrica, pues ha utilizado aerosoles cerámicos en HGV anteriormente, en estos sistemas, en estos misiles hipersónicos de planeo. Ha utilizado aerogeles cerámicos. Ha utilizado aerogeles cerámicos que cuestan miles de dólares por cada kilogramo. O sea, sustituir eso por cemento civil sería una barbaridad, sería reducir el alcance real, la velocidad, además de que te digo que no tiene resistencia suficiente. No hay ningún material civil capaz de resistir eso. No existe, ¿vale? Simplemente no existe. Y luego otra cosa, el sistema de guiado. El sistema de guiado con el Beidou, con el GPS Beidou, tenéis que pensar una cosa, el guiado debe soportar vibraciones de hasta 20 G. Cuando se va a Mach 7, hay vibraciones dentro del cohete que superan 20 G. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y por supuesto temperaturas altísimas. Temperaturas que evidentemente degradan cualquier tipo de sistema de electrónica civil. Cualquier componente de electrónica civil no soporta esas temperaturas. Es verdad que este misil en concreto ha sido probado en el desierto de Gobi, pero tampoco tenemos verificación independiente. Solo tenemos los datos que nos da la propia China, que qué van a decir ellos, ¿no? Pero no tenemos verificación independiente acerca de la precisión que tiene, por ejemplo, contra objetivos móviles. Pensad que esto está destinado supuestamente a disparar un portaaviones, pero los sistemas de detección de los portaaviones, la capacidad de desplazarse que tiene, el relativo pequeño tamaño que tiene en comparación con edificios o complejos más grandes, claro, eso hace que, sin tener ni idea de cuál es el CEP que tienen estos misiles, ni nada realista, al menos que tengamos, digamos, verificaciones independientes, pues muy complicado decir si verdaderamente esto es una operación más de PsyOps o verdaderamente un sistema interesante o posible de adquirir. Yo pienso que esto huele a guerra psicológica a kilómetros. Huele a guerra psicológica a kilómetros porque China ha potenciado mucho últimamente su capacidad de guerra psicológica, sobre todo del año 2013. Por el año 2013, aviones como el Gaoxing 7 están dedicados simplemente a eso, a guerra psicológica, PsyOps y proyectar invencibilidad. O sea, el objetivo de China es doble, es proyectar esa sensación, ese aura de ser invencible que hace que sus enemigos entren en una carrera armamentística con ella absurda, ¿vale? Absurda. Bien,
Vamos ahora, si os parece, ya vamos terminando el vídeo, damos 25 minutos, a evaluar una evaluación estratégica, ¿vale? De las implicaciones que tienen las guerras psicológicas, ¿vale? Me alegra haber utilizado el ejemplo del YKJ-1000 porque es un ejemplo paradigmático. El YKJ-1000 lo único que es un sistema de guerra, un vector, que encaja perfecto en la doctrina que tiene China actualmente de denegación de espacio aéreo, ¿vale? A2AD aéreo, de negación de acceso y área para adversarios en las regiones, por ejemplo, en la región del mar de China meridional. Si el bajo coste fuera real, es decir, si este coste que reclaman de $99.000 fuera real, permitiría fabricar en masa, pero por millones y millones de unidades, para crear salvas masivas, lo que abrumaría cualquier tipo de sistema, como por ejemplo el Patriot, PAC-3, que cuesta entre 3,7 y 4,2 millones de dólares, o cualquier otro sistema de defensa antiaéreo. O sea, date cuenta, si esto fuera verdad, si China no lo estaría ya utilizando como una loca. Si China esto no lo estaría utilizando como una loca. Porque esto te generaría un nivel de disuasión que prácticamente ahora mismo no hay nada que te lo genere. Si eso fuera así, por esa capacidad de fabricar en mucho volumen, y luego encima tus enemigos utilizan carísimos interceptores como este Patriot, que vale entre 3,7 y 4,2 millones de dólares, ¿vale? 4,2 millones de dólares. Claro, en un escenario como por ejemplo, si nos fuéramos a una invasión de Taiwán, un enjambre de misiles como este costaría a Estados Unidos entre 40 y 50 veces más. O sea que Estados Unidos tendría que, en general, invertir entre 40 y 50 veces más en defensa que a China ofensiva. ¿Vale? O sea que realmente el coste de defenderse de esta amenaza sería mucho más elevado que el coste de emplearla por parte de China. Esa es la realidad. Entonces, en resumen, ya terminamos con esto. El YKJ no es más que un avance en la fusión entre ámbito civil y ámbito militar que puede haber en China. Esto es una cosa que aquí llevamos haciendo mucho tiempo, pero que ahora parece que están empezando a entender y que, pues bueno, básicamente es un ejemplo de esa colaboración público-privada que a veces se puede dar y que puede dar buenos resultados, porque yo no creo que el YKJ sea un mal misil. Yo creo que es un buen misil, pero se han exagerado sus capacidades deliberadamente, ¿vale? Pero bueno, turno para vosotros. ¿Qué opináis? ¿Creéis que, como digo yo, se está básicamente, bueno, haciendo un poco de guerra psicológica de PsyOps en redes sociales con bots, con perfiles pagados de propaganda, de gente que hace propaganda al régimen, etcétera, intentando proyectar una imagen más fuerte de la que en realidad es? ¿O creéis que es todo real y que verdaderamente China es capaz de hacer todas estas cosas y más? Déjame saber en comentarios tu opinión, que me interesa. Suscríbete si no estás, activa la campanita y nos vemos ahora a las 8 en el siguiente vídeo. ¡Chao!